Hola, ¿cómo van? Seguimos con el módulo El porcentaje cultural en Europa y financiación del arte público. En este tercer vídeo vamos a estudiar algunas propuestas españolas de interés que desarrollan el arte público, aunque sin aplicar el porcentaje cultural, puesto que en España solo se aplica para la protección, restauración y difusión del patrimonio histórico y no para la producción de nueva obra. En España se introdujo este sistema en 1985 a través de la Ley de Patrimonio Histórico. El caso de España ofrece dos alternativas de uso: que el porcentaje cultural se destine o a trabajos de conservación y enriquecimiento del patrimonio cultural español o al fomento de la creatividad artística, es decir, al fomento de la producción de obra nueva, lo que nos incluiría también el arte público. En la práctica, la inversión se destina siempre a la primera opción, realizándose con este dinero reformas del patrimonio histórico, pero no creándose piezas de arte contemporáneo. El 15 de octubre de 2013, el Ministerio de Fomento decidió incrementar esta partida del 1 al 1,5%, con objeto de dar un mayor impulso a la conservación y enriquecimiento del patrimonio. Por lo tanto, sí que podemos decir que en España existe una ley de que está implementado el porcentaje cultural o porcentaje artístico, 1% cultural, a través de esta ley de patrimonio histórico, pero realmente su puesta en marcha, su formalización, lo hace a medias. Se queda únicamente en la defensa del patrimonio y no en el fomento y la producción de nueva obra, ya sea para museos o centros de arte o para arte público, en espacio abierto, espacio más allá de esos centros culturales. Vamos a ver diferentes iniciativas interesantes que sí que hay en España, aunque no se desarrollan a través de ese porcentaje cultural. Vamos a ver inicialmente distintas iniciativas en Madrid, pero también otras en otras ciudades españolas. Empezamos, por lo tanto, por Madrid, con una iniciativa bastante pionera dentro del retraso que la guerra civil y la larga dictadura española provocó en el desarrollo cultural de España. Hasta los años 70, pocas son las iniciativas que buscan la integración de los conjuntos escultóricos contemporáneos con el entorno urbano donde se sitúan, ¿no? Es decir, hasta esta década, los años 70, solo encontramos los conjuntos monumentales de esculturas sobre pedestales como arte público. Es en 1972 cuando se crea el Museo de Escultura al Aire Libre en el Paseo de la Castellana, que es lo que estamos viendo en la imagen, que va a ser una práctica que posteriormente va a ser repetida en diferentes localidades españolas, ¿no? El Museo de Escultura al Aire Libre se crea según una práctica que buscaba la humanización de la vía pública, ¿no? De carácter permanente, su propósito era recuperar un espacio urbano para uso común, convirtiéndolo en zona de paso, de descanso, de esparcimiento y también para acercar al público al arte abstracto español. Fue ideado por dos ingenieros, autores del puente que pasa por encima del Paseo de la Castellana, y el artista Eugenia Sempere, es decir, fue un trabajo conjunto de tres personas, dos ingenieros y un artista, con el objetivo de constituir un ámbito urbano como un todo unitario, ¿no? Donde las esculturas quedaran integradas en los elementos funcionales, como son el puente que he comentado antes, pero también los accesos, los paseos de los ciudadanos, los pasos de peatones. El museo, como digo, se abrió al público en 1972, ocupando una superficie de 4.200 metros cuadrados, con 17 esculturas en diferentes niveles, ¿no? De hecho, es el único museo municipal de Madrid configurado ahora mismo sin ninguna limitación de accesos ni de horarios. Está permanentemente abierto y permanentemente accesible para los ciudadanos que paseen o que quieran visitarlo, ¿no? Las 17 piezas de este museo al aire libre reúnen dos generaciones de reconocidos artistas españoles como son Gerardo Rueda, Alberto Sánchez, Pablo Palazuelo o, por ejemplo, Martín Chirino, que le estamos viendo en la imagen. Hay que admitir que, salvo una excepción que ahora veremos en la siguiente diapositiva, todas las obras mantenían su condición de objeto artístico, es decir, expuestas como en una sala de un museo, pero al aire libre.
como esta obra que estamos viendo de Miró. Pero también se dieron las primeras mezclas entre el diseño urbano y la obra de arte, principalmente por esta diapositiva que hemos visto anteriormente. Si nos fijamos detrás de la obra de Chirino, nos encontramos una fuente, nos encontramos una barandilla, todo eso diseñado por Eugenio Sempérez, expresamente para este espacio debajo del puente, y por lo tanto sí que es cierto que era un museo al aire libre, como si fuera un museo normal y corriente, es decir, las obras sobre pedestales, pero había ya un cierto diseño urbano unido a la obra de arte. Y como digo, hay una única excepción, que es esta obra de Chillida, que rompe, como digo, esa condición de objeto artístico, y que realmente es la primera obra en hormigón armado, hecha por Chillida, que va a jugar con la percepción del espectador al ver una obra de arte de un peso absolutamente descomunal, como digo, de hormigón armado, que parece que está levitando sobre el suelo. A partir de la década de los 90, el centro de la ciudad, principalmente el eje Prado-Recoletos-Castellana, empieza a configurarse como escenario habitual de muestras efímeras, como las que estamos comentando de esculturas sobre un pedestal, como fue una exposición bastante famosa de Botero en Madrid en 1994, pero también empiezan, como digo, a partir de los años 90 a destacarse algunas puntuales muestras que realmente buscan, a través del arte contemporáneo, activar el espacio público. Es decir, no solamente contemplado como un espacio de exposición sin relación con el entorno. Bueno, son las propuestas que pueden ser denominadas como proyectos artísticos de ciudad, cuyas instalaciones artísticas y otras piezas de calle son ideadas por sus autores pensando en un espacio público concreto, por lo tanto, teniendo en cuenta sus características físicas y sociales. De este tipo, tenemos el proyecto de mayor calado, mayor envergadura, es Madrid Abierto, que fue un festival de intervenciones de arte público localizadas principalmente en ese eje central de Madrid, que es el eje del Paseo Prado Recoletos Castellana. De iniciativa privada y de carácter temporal, se definía como un programa de intervenciones artísticas que trataba de activar el espacio público, reflexionando desde el arte contemporáneo sobre nuestro entorno político, social y cultural. Se organizó durante 7 años, desde el 2004 al 2010, con el apoyo principal de un patrocinador privado, una fundación privada, dependiente de una marca de tabacos, y del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, es decir, del Ayuntamiento, del gobierno local y del gobierno regional, aunque en cada edición contó con diferentes colaboraciones puntuales. Las intervenciones artísticas se centraban, como digo, en el centro de la ciudad, y así los y las creadoras tenían la opción de contar con espacios y edificios tan alucinantes como el que vemos en la imagen, que es la Casa de América, pero también pues, podían trabajar con el Centro Cultural de la Villa, actual Teatro Fernán Gómez, o el Círculo de Bellas Artes. Para su gestión se creó una asociación cultural con el mismo nombre, Madrid Abierto, desde donde, por un lado, se sacaban convocatorias públicas internacionales de proyectos para estos espacios, y por otro lado también había unas invitaciones directas a artistas especialmente vinculados con la ciudad de Madrid. Aunque no contó nunca con un equipo estable de organización ni una sede física permanente, aparte de la dirección de Jorge Díez, el proyecto estaba respaldado por una comisión asesora formada por diferentes agentes, entre artistas, comisarios, gestores culturales, etcétera, que a su vez iban comisariando cada edición. De 2004 a 2008 su celebración fue anual y contó con grandes intervenciones artísticas de creadores españoles como Fernando Sánchez Castillo, Diana Larrea, Maider López, El Perro, Dora García, o, por ejemplo, también internacionales como José Dávila, Wilfredo Prieto, que estamos viendo en la imagen, Dan Perjovsky o Fernando Prats. Desde 2011 se han realizado otras ediciones de Madrid Abierto, pero no con su formato original, sino como acciones relacionadas con su actividad anterior a este festival, principalmente labores de visibilización de su archivo, instalado desde ese año, desde 2011, en Madrid, en Matadero, Madrid, uno de los centros culturales más importantes de la ciudad,
y que actualmente, desde el 2018, este archivo está depositado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Además, a partir de esta experiencia de Madrid Abierto, se creó unos años después Cáceres Abierto en esta localidad de Extremadura. Bueno, con respecto al presupuesto, Madrid Abierto contó el primer año, arrancó con 126.000 euros, pero a partir del siguiente año la cifra ascendió hasta 270.000 euros, para que nos hagamos una idea de las dimensiones también de este Festival de Arte Público. Como iniciativa pública, también de carácter temporal, caben destacar las intervenciones artísticas generadas a partir de las diferentes ediciones anuales de la Noche en Blanco de Madrid, que tuvo lugar de 2006 al 2010. Estaba promovida por el propio Ayuntamiento de Madrid. Esta iniciativa tiene su origen en 2002, con la denominada Nuit Blanche parisina, que a partir de 2006 empieza a replicar en otras ciudades, como son Madrid, Bruselas, París, Riga o Roma. El funcionamiento de la Noche en Blanco es muy sencillo, es durante una noche entera, desde las 9 de la noche de un sábado hasta las 7 de la mañana del domingo, coincidiendo además con la luna llena. Las calles se llenaban de propuestas culturales y la mayoría de las instituciones museísticas de la ciudad mantenían abiertas sus puertas para un evento que hay que admitir que tenía un claro carácter festivo y multitudinario, ¿no? Llegó a movilizar a 1,5 millones de personas en cada edición. Por este motivo, no siempre el sector artístico apoyaba este tipo de eventos, principalmente por la enorme financiación que requería, ¿no? Que era gastado en tan solo, entre comillas, una noche en lugar de planes más a largo plazo y de base, ¿no? Estructurales. Bueno, cada edición contaba con una programación propia, producida y financiada por el Ayuntamiento de Madrid, más un gran número de actividades paralelas al programa oficial, siempre y cuando estuvieran en conexión con las líneas generales de la Noche en Blanco. En pantalla vemos uno de los ejemplos de la línea o de las líneas buscadas por esta iniciativa, es decir, grandes proyectos culturales de impacto. Estamos viendo el edificio principal de la Plaza de España, que actualmente es un hotel, pero que en esa fecha estaba vacío, pendiente de reforma. A propuesta del artista británico Ron Haselden, durante una hora, la fachada se convirtió en una cuadrícula que iba reproduciendo dibujos de colores pintados por niños y niñas que se iban reproduciendo a cada minuto, es decir, en total había 60 dibujos. Detrás de cada ventana que vemos en la imagen, que en total hacen unas 400 ventanas aproximadamente, hay un potente foco de luz que proyecta hacia afuera con filtros de colores que, como digo, cambiaban cada minuto 400 personas, 400 voluntarios, para que desde fuera se vieran los dibujos. Debía estar todo muy bien organizado, con una parrilla muy clara para que a cada minuto cada voluntario fuera cambiando el color de cada foco para que se proyectara un color sobre la fachada, o bueno, hacia afuera de la fachada, ¿no? En lo que estamos viendo en la imagen es cierto que los dibujos se veían cuanto más te alejabas del edificio, cuanto más lejos estabas, y cuanto más te acercabas, más abstracto era el dibujo, ¿no? En este caso estamos viendo lo que era una flor. En esta otra imagen estamos viendo una enorme instalación hinchable en la fachada del edificio Telefónica de la Gran Vía, uno de los más altos de la Gran Vía. Esto fue la tercera edición de La Noche en Blanco, en 2008. Y para que nos hagamos una idea de dineros, en 2008 esta edición contó con un presupuesto de 1,5 millones de euros, aparte de otros 300.000 euros de patrocinio privado. En total, fue en este año, en 2008, fue un evento con un total de 295 artistas y 172 actividades, ¿no? Según Pablo Verástegui, que en ese caso era en esos primeros años era el director de La Noche en Blanco, de 2007 a 2010, que siempre decía que la clave para un buen funcionamiento de La Noche en Blanco era que los contenidos debían ser un equilibrio entre lo más vanguardista, que también era lo que proponía el propio equipo de curadores, y también lo más accesible, lo que el público en general pedía. Actualmente, lamentablemente, yo creo que se han perdido todos los archivos online de las ediciones de La Noche en Blanco. Ya no hay un registro de todas las actividades, de todas las instalaciones de las Noches en Blanco, porque no se conservan los registros, los dominios, las páginas web creados para el proyecto desde el Ayuntamiento de Madrid. Bueno,
Yo creo que es destacable la última edición que hubo en Madrid en 2010, con un programa comisariado o curado por el colectivo Basurama. Una de sus líneas más interesantes era el fomento de lo que llamaron proyectos de acción, como lo que estamos viendo en la imagen. Eran proyectos que trataban de fomentar la interacción de los ciudadanos, ¿no? En este caso, con esta plaza lleno, repleto de pelotas que, bueno, durante esa noche, la noche en blanco, todos los que se acercaban hasta esta plaza del 2 de mayo podían jugar. Era una actividad muy lúdica. Fuera de proyectos de ciudad, pero muy vinculados a ella, estarían las iniciativas de arte público que han tenido como máxima finalidad el trabajo directo con la ciudadanía, es decir, con un objetivo prioritariamente social. Como iniciativas privadas, yo he querido destacar el trabajo desarrollado por algunos estudios de arquitectura que reclaman un mayor protagonismo ciudadano en el espacio público, para que además se conviertan en cómplices desde la propuesta inicial hasta la formalización. Santiago Cirujeda, que es un arquitecto sevillano que investiga, de hecho, los vacíos legales de los marcos legislativos que regulan el ámbito urbano, dirige la Oficina de Arquitectura Recetas Urbanas. En la diapositiva podemos ver su página web. Recetas Urbanas puso en marcha diferentes propuestas en la Cañada Real, que es una zona del extrarradio de Madrid con una situación socioeconómica muy problemática y una imagen al exterior degradada, motivada por una campaña mediática de exclusión y penalización. Entre otras acciones, en 2019, Recetas Urbanas diseña y construye, lo que estamos viendo en la imagen, un centro sociocomunitario involucrando, como siempre hace Recetas Urbanas, a los futuros usuarios. De hecho, incorpora en la obra simbólicamente un cartel que pone permitido el paso a toda persona ajena a la obra. Hay también ciertos proyectos que se pueden considerar híbridos de arte urbano, híbridos porque cuenta con la colaboración público-privada, son iniciativas privadas, pero que finalmente es necesario que haya una colaboración pública. En este caso he seleccionado dos proyectos. Por un lado está el Campo de la Cebada y luego veremos Esto es una plaza. Son dos espacios urbanos en desuso en su día propiedad del Ayuntamiento de Madrid y reutilizados a iniciativa de los vecinos del barrio. Es decir, que son cedidos temporalmente a asociaciones de vecinos locales y autorizando su uso autogestionado. El Campo de la Cebada, que es lo que estamos viendo en la imagen, actualmente ya no existe. Fue un hueco de 2.300 metros cuadrados, vallado y cerrado, que fue creado en 2009 tras la demolición del antiguo polideportivo del barrio de La Latina. En septiembre de 2010, La Noche en Blanco programó una instalación llamada City Island del colectivo de artistas franceses Exit, que incluía una pequeña piscina descubierta de muy poca profundidad, un bar, una zona de proyecciones, además de otras instalaciones con usos deportivos. Bueno, esta actividad va a iniciar los trámites para el uso continuado, no temporal, como fue para La Noche en Blanco, el uso continuado del solar por parte de los vecinos, que va a acabar formalizándose a partir de marzo de 2011. Se ve que la administración es lenta y pasan 2 años desde que se inician los trámites, casi 2 años, para que sea gestionado por una asociación cultural creada para ello bajo el nombre de Campo de la Cebada. En estas negociaciones van a estar implicados la Asociación de Vecinos de La Latina, la Asociación de Vecinos de La Corrala, que está también cerquita, así como, esto yo creo que es importante, diferentes estudios y colectivos de arquitectura, principalmente madrileños, que van a estar muy implicados en la construcción, el mantenimiento, en la creación de los espacios de convivencia vecinal, ¿no? Como son, por ejemplo, el colectivo Basurama, que ya he comentado antes, o Todo por la Praxis o Zuloar. El otro espacio que os comentaba es esta, es una plaza, que nace también como iniciativa ciudadana para la conservación urbanística de un solar abandonado durante 30 años en la calle Doctor Fourquet, en el barrio de Lavapiés. Un barrio
muy degradado durante muchos años, pero que en la última década ha ido mejorando sus condiciones hasta el punto que esta calle de Doctor Fourquet, que está por detrás del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, se ha convertido en una de estas calles del arte, donde se sitúan un enorme número de galerías de arte que se han trasladado a este barrio. Bueno, pues en esta calle del arte, en este Doctor Fourquet lleno de galerías de arte, se encontraba este solar abandonado durante 30 años, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, y lo que intenta o intentó, aunque ahora mismo sigue en uso, lo que solicitó el propio barrio, los vecinos del barrio, era su cesión para un uso compartido por los vecinos y vecinas, ¿no? Realmente arranca como un jardín compartido o comunitario, pero que poquito a poco va a convertirse en un espacio de juegos, de experimentación creativa, donde se hacen proyecciones, cine de verano, donde estos grupos de arquitectos madrileños también bueno, fomentan de alguna manera un funcionamiento compartido de los recursos, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a ver varios proyectos seleccionados de otras ciudades españolas, ¿no? Vamos a empezar por Barcelona y San Sebastián, principalmente porque son unos ejemplos de arte público que representan eh, perfectamente esos movimientos eh, provocados realmente por unas eventuales inversiones internacionales en ambas ciudades. Ahora me voy a explicar mejor, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí a Barcelona, que en 1992 Barcelona va a acoger las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, ¿no? Para este gran evento deportivo se va a generar lo que se llamó la Olimpiada Cultural, un organismo dependiente del comité organizador de las Olimpiadas de Barcelona, encargado de organizar un programa de actos de tipo cultural. Y dentro de este programa, la comisaria, la curadora Gloria Moure, va a diseñar el programa de arte público Configuraciones Urbanas, que consistió en la invitación a 8 artistas internacionales de renombre para encargarles sendas instalaciones escultóricas permanentes de grandes dimensiones para las inmediaciones de la Villa Olímpica, de nueva creación, la Barceloneta, que en ese momento estaba también bastante degradado, y el centro histórico de la capital catalana. Entre los artistas estaban Janis Cunelis, Mario Merz, Jaume Plensa o James Turrell. Varias de las obras de configuraciones urbanas de este programa de arte público se han convertido ya en símbolos de la ciudad, como la pieza que estamos viendo en pantalla de Estrella Herida, de Rebeca Jón, o como, por ejemplo, estas piezas de Juan Muñoz en la Plaza del Mar. Bueno, Configuraciones Urbanas fue interesante también porque pedía a los artistas trabajar con los barrios donde iban a situarse y en muchos casos con esas zonas degradadas de la ciudad. También fue interesante porque el conjunto, que buscaba realmente crear un itinerario urbano, ¿no? Ese paseo ciudadano, pasó a formar parte de la colección municipal de arte público, que se había creado a su vez en 1982. Si nos fijamos ahora en Donostia, en San Sebastián, otro gran evento internacional va a provocar una gran inversión monetaria en esta ciudad, ¿no? Estamos hablando de Donostia, San Sebastián, que fue la capital cultural europea en 2016 con el programa Cultura Transformadora para una década de convivencia. Como grandes hitos relacionados con el arte público, se pueden nombrar pues, el Encuentro Internacional de Arquitecturas Colectivas o el Festimar, que fueron 48 horas de celebración de la diversidad cultural y un gran encuentro sobre los problemas del cambio climático que se celebró directamente en la playa. Para su organización se creó en 2012 una fundación específica para su planificación y gestión, con representación del Gobierno vasco, del Gobierno estatal, de la Diputación de Guipúzcoa y del Ayuntamiento de San Sebastián. Una fundación que en un principio debía ser ágil para su funcionamiento, pero con esa disparidad de administraciones públicas, cada una de ellas representada por un partido político diferente, fue terriblemente lento la gestión de esta fundación. Ese fue el principal problema de este
Donosti San Sebastián 2016. Pero bueno, contó con un presupuesto global de aproximadamente 50 millones de euros. 50 millones de euros. Aparte de un capital privado del 15%. Interesante fue principalmente porque el programa se basó en la cultura y en la educación para fomentar la convivencia en una zona de España muy, muy complicada, con mucho problema de pasado de terrorismo. Y yo creo que fue bastante interesante porque también la programación se fomentó, ¿no? Fomentó diferentes procesos de participación ciudadana. Bueno, también, por un lado, como gran evento cultural que duraba un año entero, sirvió para apoyar el turismo y el comercio de la ciudad, pero también ayudó a generar programas de calado a largo plazo y también como mejora social de la ciudad. Es decir, que sí que fue un gran evento, como hemos hablado antes de la Noche en Blanco, pero en este caso repartido a lo largo de un año, bueno, de hecho más de un año incluso, porque empezó un poco antes, ya en 2014 empezaron a darse las primeras actividades, pero fue un evento que también dejó cosas estructurales para la cultura de la ciudad. Y ya para ir acabando, de mis lugares preferidos en España están algunos museos al aire libre, ¿no? De iniciativa prioritariamente privada, existen en España museos consagrados a artistas individuales que son concebidos como conjuntos culturales y naturales, donde se reparte el trabajo artístico entre las salas de exposición, que sí que es cierto que tiene una museografía más clásica, y luego el espacio al aire libre con una gran presencia escultórica. De los diferentes ejemplos nacionales, yo destaco tres. El primero, Chillida Leku, es una maravilla. Chillida Leku es un museo confeccionado en sí mismo como una gran obra de arte por el propio Eduardo Chillida. Está situado en las inmediaciones de Hernani, cerca de San Sebastián, y está compuesto por un paraje de 11 hectáreas que acoge 40 esculturas al aire libre, aparte de un gran caserío, donde estará el museo, digamos, más al uso. Los terrenos y la edificación fueron ya adquiridos en la década de los años 80 por Eduardo Chillida y su esposa, Begoña Belzunce, quienes restauraron y acondicionaron el conjunto que fue inaugurado en septiembre del año 2000. Otro espacio maravilloso es el Museo Bostel-Malpartida, que lleva el nombre del artista hispano-alemán Wolf Bostel, que fue su fundador en 1976. Está situado a 14 kilómetros de Cáceres, en un paraje fantástico que se llama, un paraje natural que se llama Los Barruecos. El museo cuenta con 3 colecciones de arte contemporáneo. Está por un lado la colección Wolf y Mercedes Bostel, por otro la colección Fluxus, donación Gino Di Maio, y por último la colección de artistas conceptuales. Además de las salas de exposición, existe un paisaje maravilloso en esta zona que digo yo de los Barruecos, con esculturas al aire libre instaladas entre las rocas, como la que estamos viendo en la imagen. Y por último, otro sitio fantástico, digno de visita, para todos aquellos que vengáis de viaje a España, está la fundación del artista canario César Manrique, ¿no? A mediados de los años 60, César Manrique, principalmente era pintor y escultor, impulsa en Lanzarote un conjunto de acciones e intervenciones artísticas dirigidas a poner en valor el paisaje, ¿no? Todos esos atractivos naturales de la isla, donde plasma su ideario estético al que denominó arte-naturaleza, naturaleza-arte. Bueno, estos conjuntos, estas instituciones, que como digo, la organización suele ser privada, se suelen generar fundaciones culturales sin ánimo de lucro para su gestión, y todas surgen realmente como centros de conservación y difusión de obra de artistas individuales, lo cual es muy interesante porque ayuda a preservar y visibilizar a grandes figuras del arte nacional que lamentablemente en España muchas veces caen en el olvido. Eso es una injusticia terrible, ¿no? Que tenemos aquí. Por otra parte, yo creo que es fundamental esa vinculación de la naturaleza y el paraje donde se ubican, provocando, ¿no? esa simbiosis de arte y naturaleza. Y por último, por supuesto, no debemos olvidar también ese foco de atractivo turístico para la región, es decir, que también es un foco que activa la economía local. Bueno, me gustaría terminar con una propuesta diferente,
de menores dimensiones, pero que creo que es de gran importancia por su valor simbólico. Nos trasladamos hasta Genalguacil, que es un pequeño pueblecito de Málaga, en el sur de España, de apenas 400 habitantes, que ha apostado por visibilizarse a través del arte y la cultura, uniendo tradición, arte y naturaleza. Bueno, el ayuntamiento ha sido capaz de potenciar la idea de ser el único pueblo museo habitado del mundo. Es una idea muy poética, ¿no? Muy bonita. El objetivo del proyecto Genalguacil Pueblo Museo tuvo como razón de ser algo tan duro como frenar su despoblación. Es algo también que está pasando mucho en España, ¿no? Los pueblos se están abandonando y se están muriendo frente a las ciudades que no paran de crecer, ¿no? En este caso, Genalguacil, este pueblecito de Málaga, después de 50 años seguidos perdiendo población, desde 2019, está incrementándola en un 4% anual, gracias a esta visibilidad. Por lo tanto, la cultura está ayudando a repoblar de alguna manera esta localidad. Arrancó en 1994 con una propuesta algo más pequeña, ¿no? Se llamó Unos Encuentros de Arte en 1994, que comenzó a tener un carácter bienal, y a partir de 1996, bueno, tuvo como objetivo utilizar las calles y las plazas del pueblo como espacio de instalaciones artísticas efímeras o permanentes. La selección se hace por convocatoria pública y cuenta en los últimos años, además, con un comisariado, con una curaduría de Juan Francisco Rueda. A estos encuentros de arte, con el tiempo, han llegado a acudir un total de 180 artistas. Y para centralizar su organización, como ha ido creciendo tanto en los últimos años, fue creada una fundación por el propio ayuntamiento, cuya oficina se encuentra en un museo también de nueva creación de arte contemporáneo, el Museo de Arte Contemporáneo de Genalguacil, es decir, ahí ha sido a la inversa. Primero se ha creado el pueblo museo y luego se ha dedicado un edificio para hacer un museo más clásico. Y por lo tanto, esta fundación es la que gestiona tanto el pueblo museo como ese museo y todas esas actividades culturales vinculadas, así como su mantenimiento y conservación. A través de la fundación, el ayuntamiento de la ciudad se encarga de costear la manutención, el alojamiento para 2 semanas, los materiales y una remuneración por la ejecución de la obra de 1.000 euros para los artistas que han sido seleccionados por convocatoria. La fundación se mantiene mediante fondos públicos, donativos de asociaciones civiles, fundaciones, empresas, así como de particulares. Durante la primera quincena de agosto, los artistas conviven con los vecinos y vecinas y visitantes del municipio. La convocatoria, sin ser masiva, rondan las 140 propuestas en cada edición. Animo a todas las personas que desde Argentina están viendo este vídeo a que se animen, ¿no? a que postulen, quería decir, a que postulen a esta convocatoria y vengan a España y vengan a Genalguacil. Esa convocatoria, como digo, consigue recibir solicitudes remitidas desde Estados Unidos, Portugal, Alemania, Argentina también, ¿no? Italia, México, Perú, la India, entre otros países. Bueno, con esto vamos a terminar el módulo, el porcentaje cultural en Europa, financiación del arte público. Espero que les haya sido interesante y sobre todo inspirador. Seguimos en contacto, podemos contactarnos a través de Instagram, a través de esta dirección que se ve en pantalla, y os deseo lo mejor. Hasta pronto.